Bueno, la idea básicamente de esta clase es ya comenzar a estudiar los delitos contra la propiedad. Pequeña aclaración previa. Este título, Delitos contra la propiedad, es el último título que vamos a ver que salvaguarda bienes jurídicos pertenecientes a personas individuales, a personas concretas, a Juan, a Pedro, a María, a Carlos. Luego, a partir del próximo título, vamos a empezar a estudiar delitos que ya no tienden a salvaguardar bienes jurídicos pertenecientes a una persona específica, sino a un grupo de personas, aparte de la sociedad. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si yo mato a alguien, estoy afectando un bien jurídico específico, la vida. ¿La vida de quién? De aquella persona que yo asesiné. Sencillo. Si yo abuso sexualmente de alguien, estoy afectando un bien jurídico también, concreto, singular, específico, perteneciente a una persona concreta, específica, singular. Si yo privo de la libertad a alguien, ocurre lo mismo. Ahora bien, una vez que culminemos con estos delitos contra la propiedad, vamos a pasar a un segundo, si se quiere, grupo de delitos que ya no afectan a una persona específica, o a dos, o a tres, sino que en cierto sentido afectan a todos o a gran parte de los integrantes de la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llamo por teléfono, ¿no?, a un colegio y digo que puse una bomba, sea esto cierto o no lo sea, es decir, habiendo puesto una bomba o no en el colegio, yo ya no estoy afectando a una persona individual, estoy afectando a un cúmulo de personas. Lo que estoy afectando es la tranquilidad de esta parte de la sociedad. Bueno, Afecta a bienes eh, comunes, digamos. ¿cómo? Afecta a Claro, bienes claro, jurídicos comunes. Está claro. bien. Claro, claro. Por ejemplo, otro caso también específico, cuando consumo o cuando trafico, comercializo estupefacientes. Yo ya no estoy afectando a Pepito, a Juancito o a Carlos. Estoy afectando a toda la colectividad o a gran parte de la sociedad. Lo que estoy afectando es la salud pública, ¿sí? Es decir, en parte nos está afectando un poquito a todos. Ya lo vamos a explicar, pero quería aclararles que estos delitos contra la propiedad van a culminar en sí este primer grupo de delitos que afectan a personas determinadas. ¿Mm? ¿Qué es esto de delitos contra la propiedad? Un poco su nombre lo indica. El bien jurídicamente protegido es la propiedad. Eh, en su momento yo daba en los cursos la vieja distinción con relación a si está bien o mal eh, puesto, ¿sí? Puesta esta rúbrica, ¿sí?, este título, porque algunos autores dicen que en realidad lo que se afecta no es la propiedad, sino el patrimonio, y nos adentrábamos en una discusión que honestamente es más terminológica y conceptual, pero poco práctica. En consecuencia, vamos a obviarla. E incluso, si ustedes la ven en el libro, pueden saltearla, aunque si quieren leerla, no está de más. ¿Mm? ¿Qué es esto de delitos contra la propiedad? Bueno, primeras aclaraciones iniciales, ¿sí?, como para adentrarnos en la temática. Cuando se habla de la propiedad, ¿ustedes tienen derechos reales? No. No han visto derechos reales, Todavía. no, les falta No. bastante. Bueno, No, aún no. está bien, entonces esta explicación inicial va a servir un poquito, aunque vamos a intentar que no sea demasiado pretenciosa, ¿sí? Eh, Igual, digamos, como que hemos tenido una idea, porque ya desde Romano, digamos, se ha hablado de la propiedad y un par de bueno, cuestiones, mejor pero si es bueno, así. pero es una idea así como Sí, sí, muy, pero muy por no es un arriba. conocimiento quizás acabado, está bien, no Exacto, importa. exacto. Bien. Delitos contra la propiedad. Bueno, obviamente que se habla de propiedad como bien jurídicamente tutelado o como bien jurídicamente afectado, ¿sí?, dependiendo desde qué cara de la moneda lo estemos viendo, ¿sí? Pero cuando se habla de propiedad, y esta es la aclaración importante,
No hablamos de propiedad en el sentido derecho real de propiedad, ¿sí? Derecho real de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo acá en mi mano tengo un mate. Este mate es mío. ¿Por qué es mío? Porque yo lo compré. Está dentro de mi patrimonio. Está bien, es un bien mueble, no necesita inscripción registral, no necesito ningún documento que lo acredite, basta con tenerlo en mi poder, con decir que lo compré, es mío, punto. Este es el derecho real de propiedad, ¿sí? Es la relación que a mí como persona me une con este objeto. Es una relación netamente jurídica, ¿sí? Yo tengo un derecho por sobre este mate. Soy el propietario, ¿sí? Tengo el dominio, ¿sí? Es un derecho real. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de delitos contra la propiedad, no solamente nos estamos refiriendo a la propiedad en el sentido de derecho real de propiedad, sino que lo hacemos en un sentido mucho más amplio, mucho más abarcativo. Ejemplo, si este mate, supongamos que yo no lo compré, no soy el propietario, pero es el mate de mi madre, que me lo prestó y me dijo, Santiago, ¿te gusta el mate? Sí. Bueno, te lo presto unos 2, 3 días, usalo tranquilo. Si a mí viene alguien y me roba el mate, yo voy a estar protegido por el derecho penal. Por más que yo no sea quien tiene el derecho real de propiedad sobre el mate, por más que la propietaria sea mi mate, yo tengo sobre el mate cierto derecho. No es el derecho de propiedad, porque no soy el propietario. Yo tengo la tenencia de este mate. Entonces, cuando en el ámbito penal hablamos de delitos contra la propiedad, no significa que son delitos que solo se van a cometer contra los propietarios de la cosa. Se van a cometer contra propietarios y contra no propietarios, contra todo aquel que tenga derecho de tener este mate o cualquier cosa, ¿sí? Acá puse el ejemplo del mate, por supuesto. Y esto nos lleva a la segunda aclaración, que tiene que ver con la distinción entre un derecho real, que básicamente es la relación jurídica que existe entre una persona y una cosa, y la relación de poder o la relación real. El derecho real, ¿sí? Puede ser un derecho real de propiedad, ¿sí? De dominio, de condominio, de uso, anticresis, después ya lo van a ver, son un montón, ¿sí? El caso paradigmático es el derecho real de propiedad, el de dominio, que se corresponde con el propietario de la cosa. Ahora bien, esta es una relación, como decía, jurídica. Pero existen otras relaciones entre las personas y las cosas que no necesariamente son jurídicas, sino que son relaciones fácticas, es decir, de hecho, materiales. Es la relación de poder. Si yo tengo en mi poder, en este mismo momento, este teléfono, yo puedo decir que tengo la tenencia, pero es una relación fáctica. ¿Por qué? Porque tengo este teléfono dentro de mi esfera de custodia. Lo tengo, lo tengo. Está bien, puede ser que sea propietario o puede ser que no. Entonces, una cosa es el derecho real, la relación jurídica que existe, yo soy propietario de este teléfono, y otra cosa es la relación real o la relación de poder. Yo lo tengo bajo mi esfera de custodia, es una relación ya fáctica, material. Yo puedo ser el propietario de este teléfono, pero este teléfono puede estar, por ejemplo, en tenencia de mi madre. Ella es la tenedora, relación de poder o relación real, y yo soy el propietario, quien tiene el derecho real de propiedad o de dominio, ¿sí? Una cosa es la relación jurídica y otra cosa es la relación fáctica. Esto muy a grosso modo, luego en derechos reales van a ver con claridad toda esta cuestión, ¿sí? Pero para que lo entiendan, el derecho penal
no solamente protege al propietario, sino a todo aquel que tiene la tenencia sobre la cosa. Y después están los derechos ya personales, que esto tiene que ver con los créditos, ¿sí? Por ejemplo, si yo firmo un pagaré en el cual me obligo a pagarle a Carlos 100.000 pesos, Carlos, ¿sí?, poseedor de este pagaré, tiene un derecho personal, ¿sí?, tiene un crédito. Consecuentemente, yo tengo una obligación. ¿Mm? Por supuesto que esto también forma parte del patrimonio, pero ahí no nos metemos. Otra aclaración, y después van a ver por qué son importantes todas estas aclaraciones, y ya van a terminar de comprender todo, no se asusten. Cuando hablamos de propiedad, nosotros también podemos hablar de propiedad en un doble sentido, si se quiere. La propiedad común, es decir, la propiedad a la cual veníamos haciendo referencia, relacionada con una persona, un grupo de personas, por supuesto, y una cosa, o un grupo de cosas, y propiedades de tipo especiales. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Cuando yo hablo de propiedad intelectual, en realidad estoy haciendo referencia a aquella propiedad relativa a marcas, patentes, inventos, ¿sí?, que tienen que ver con los creadores de algo. Bueno, ese tipo de propiedad intelectual no se incluye dentro de este título delitos contra la propiedad. Eso se va a proteger en una ley especial, ¿sí?, que ni siquiera vamos a ver. Muy probablemente la vean en otra materia, ¿sí? Y seguramente cuando la vean, esa ley, vean la connotación penal de la misma. Pero acá eso no nos afecta, ¿sí? Bien. Finalmente, última aclaración y antes de adentrarnos en el estudio de los tipos penales. ¿Cuál es la última aclaración? Bueno, es una especie de resumen, si se quiere, de los principales delitos que vamos a encontrar en este título, delitos contra la propiedad. Yo hice esta pequeña distinción. Primero, vamos a tener 4 delitos que a mi modo de ver son los más importantes, ¿sí?, o los que caracterizan los delitos contra la propiedad. Y después vamos a tener otros tantos delitos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 4 delitos que yo aquí les puse con mayúscula y se los enumeré del 1 al 4? El hurto, el robo, la extorsión y la estafa. Muy brevemente les voy a explicar ahora las diferencias, ¿sí?, de cada uno. Probablemente, incluso ustedes ya conozcan un poquito las diferencias, o aunque sea, puede ser que se las estén imaginando. El delito de hurto. El delito de hurto se caracteriza porque el tenedor de la cosa, ¿sí?, por ejemplo, yo, con relación a este mate, tengo el mate en mi poder, no la entrego al delincuente, sino que el delincuente directamente me la sustrae. Ahora bien, ¿cuál es la real nota característica del hurto? Que me la sustrae sin violencia. Me la sustrae a partir de lo que se denomina la clandestinidad, ¿sí? Es decir, a partir de la astucia. Yo estoy viendo para otro lado y él agarra el mate y se lo lleva. Segundo delito importante que vamos a ver, el delito de robo, que es muy similar al anterior, en tanto el tenedor de la cosa no la entrega, no es que yo entrego la cosa, sino que el delincuente se apodera de la cosa, pero la diferencia con el hurto es que hay violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas. Por ejemplo, el delincuente me golpea para poder sustraerme el mate. O, supongamos que el mate está dentro de mi casa, me tira la puerta abajo, me rompe toda la puerta. Ejerce fuerza sobre las cosas. En el caso del hurto, sería la puerta está abierta, el delincuente, sin que nadie lo vea, entró, agarró el mate y se fue rápido, ¿sí? Después viene el delito de extorsión. Que ahí, la nota característica es que la víctima es el que entrega la cosa. Yo entrego el mate. ¿Pero por qué lo entrego? Porque el delincuente me ha intimidado, me ha amenazado, por ejemplo. ¿Sí? Es el famoso caso
en el cual un delincuente me llama por teléfono y me dice, Santiago, si vos no sacás a la puerta de tu casa 100.000 pesos, eh, yo mañana te mato. Me está extorsionando. No fue el delincuente el que vino y tomó el dinero. Yo fui el que lo entregué. Ahora bien, lo entregué producto de la amenaza, producto de la intimidación. Y después tenemos la estafa. Nuevamente, en la estafa hay una entrega voluntaria, entre comillas, ¿no? Porque en realidad es una especie de voluntad viciada, ¿m? O sea, no es una voluntad plena, si se quiere, o libre, perdón. Yo entrego la cosa, pero la entrego porque el delincuente me ha engañado. ¿M? Ha habido un engaño, un ardid, que me ha hecho caer en un error, y como consecuencia de ese error, yo entrego una cosa, perjudicándome patrimonialmente. Después, delitos menores, la usura, la usurpación y el delito de daños. Eso ya los estudiaremos en su momento, pero me interesaba que ustedes por lo menos inicialmente conozcan cuáles son los principales delitos que vamos a estudiar y a su vez que entiendan muy a grandes rasgos las diferencias entre ellos. ¿Sí? Vamos directamente a estudiar el Una delito de hurto, consulta. que es el primero. Sí, ¿Y a Javier. vos? ¿Qué tal? Sí, sí. No, no, una pregunta por ahí media, no sé si. ¿A qué te referís con que son menores la usura o la usurpación, por ejemplo, en cuanto a los otros? No, menores en el sentido de que por lo general, en el ámbito doctrinal, y esto se van a dar cuenta ustedes, se les da medio trascendencia, si se quiere, en cuanto a las explicaciones. Generalmente cuando se habla de delitos contra la propiedad, a uno el que se le viene a la cabeza es el hurto, el robo, la extorsión y la estafa, ¿sí? Todos en realidad son importantes, todos están en un pie de igualdad, algunos tendrán una pena más grave que otros, pero en sí como que son los delitos paradigmáticos, si se quiere, ¿sí? Perfecto. Pero es una clasificación arbitraria, como cualquier clasificación, todas las clasificaciones son arbitrarias, ¿sí? Esta lo es también. Bárbaro. No se queden con eso. Bien, gracias. Continuamos. Hurto, artículo 162. Cuestión importante a tener en cuenta, chicos. El delito de hurto lo tienen que saber eh, sí o sí. Es imprescindible que lo sepan. ¿Pero por qué? Porque todo aquello que veamos en el hurto se va a repetir en el robo. Quien no sabe hurto no puede saber nunca robo. Porque el robo es un hurto, pero que tiene nada más un aditamento. ¿Sí? Esto es como cuando uno estudió un homicidio simple y después pasa a estudiar el homicidio agravado. Quien no entiende homicidio simple no va a entender nunca un homicidio agravado, porque el homicidio agravado es un homicidio simple con alguna peculiaridad que lo convierte en agravado. Pero después todo lo que uno vio en el homicidio simple, nacimiento, muerte, medios comisivos, etcétera, se traslada al agravado. Bueno, con el hurto pasa lo mismo. Es más, en el ámbito doctrinal, ahora ya tanto no, pero históricamente se daba una vieja discusión con relación a si el robo era un hurto agravado o era una figura autónoma. Así que dense cuenta la importancia del hurto, ¿sí? Es más, cuando vean los artículos van a ver que son artículos exactamente idénticos, nada más que en el robo tienen unas palabritas más. ¿Mm? Por eso es importante saber el hurto, ¿sí? Que en la práctica es un delito que al día de hoy tanto no se ve. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar de abogado, año 2013, yo empecé a trabajar con mi viejo, con mi papá. Falleció unos años después. Pero él me decía que cuando comenzó a trabajar de abogado, ¿sí? El delito, si se quiere, que más se veía era el delito de hurto. Bueno, al día de hoy, esto es propio también del desarrollo de nuestra sociedad argentina, el delito de hurto ha mutado al delito de robo. Hoy no se ven tantos hurtos, sino que se ven más robos. ¿Mm? En lo cual no es un dato alentador. Pero bueno, eh, les decía, es importante saber el hurto no por las implicancias prácticas, no van a haber tantos hurtos en la práctica, sino porque todo se hace extensible al robo. Y robos sí van a haber en la práctica, ¿sí? Van a haber bastantes.
Entonces, artículo 162. ¿Qué nos dice el Código Penal? Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años, escala penal muy, muy baja, como verán, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa, mueble, total o parcialmente ajeno. Chicos, este artículo prácticamente se lo tienen que saber de memoria, porque todos estos elementos son los que constituyen el delito de hurto, ¿sí? Es más, cuando en el examen se les pregunte qué es un hurto, así tiene que ser la respuesta, ¿sí? Apoderamiento ilegítimo, una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Qué es lo que se protege? Bueno, esto es un poco concordante con lo que veníamos diciendo cuando hablábamos de la propiedad o del patrimonio. Aquí no se protege al propietario. Por supuesto, se lo puede proteger, pero no se lo protege exclusivamente. Aquí se protege al tenedor de la cosa. Es decir, no importa si yo tengo el dominio, el derecho real de dominio sobre este mate, si yo compré el mate. Importa si lo tengo en mi poder. Si yo lo tengo en mi poder, si tengo la tenencia, la relación fáctica del mate está bajo mi esfera de custodia, el derecho penal me va a proteger. O, si se quiere, el derecho penal va a castigar, la otra cara de la moneda, al que se apodere de este mate, al que lo saque de mi esfera de custodia y lo ponga en la propia. Entonces, resumen, no se protege meramente al propietario, se lo puede proteger, sino al tenedor de la cosa. ¿Mm? Acá yo les pongo, tener implica, valga la redundancia, tener la cosa bajo nuestro poder, bajo nuestra esfera de custodia. Y acá no solamente me estoy refiriendo, como decía, a esta relación de proximidad, lo tengo cerca, el mate lo tengo en mi mano, lo tengo en mi escritorio, sino quizás puede ser lo tengo en mi casa. ¿Sí? Yo quizás me fui de mi casa, pero todo lo que está dentro de mi casa sigue estando dentro de mi esfera de custodia. En consecuencia, todo lo que está dentro de mi casa, incluso mientras yo no esté en mi casa, se encuentra protegido. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, ya que les pongo ejemplos, tenerlas en nuestras manos, llevarla con nosotros, tenerla en nuestra caja, en una caja fuerte, etc. El delito de hurto puede ser analizado desde una doble perspectiva, es decir, desde el plano de la víctima, ahí se los pongo, implica dejar de tener la cosa. Yo pierdo la tenencia de la cosa cuando alguien me la hurta. Desde el plano o desde el punto de vista del victimario, del individuo que comete el delito, lo que ocurre es que él pasa a tener la cosa. Es decir, no solo yo pierdo la tenencia, sino que el individuo delincuente adquiere la tenencia. Eso es importante, atención. Sí, Javier. No, te pregunto, a la hora de merituar la pena, el mes a 2 años, ¿qué se contempla? Porque no hay violencia, nada. ¿Se contempla la importancia de la cosa? ¿Qué es lo que Sí, en resuelve realidad, eso? Digo, no, mira, si hay algo que la doctrina, la jurisprudencia por sobre todo ha tenido problemas, es en lo que hace a la determinación de la pena. La determinación de la pena se establece en virtud de los artículos 40 y 41 del Código Penal, ¿sí? Pero son directivas muy vagas, muy imprecisas. En consecuencia queda el libre arbitrio o el libre pensamiento del juez. Y justamente los abogados, en mi caso abogado, defensor, y dependiendo quién venga al estudio, ¿no? A veces viene la víctima, a veces viene el victimario, generalmente nos agraviamos de cómo el juez llegó a esa pena, por qué le puso 1 año y no 1 año y 2 meses u 8 meses, ¿sí? Esos son uno de los grandes problemas que la doctrina y la jurisprudencia siempre ha acarreado. No existen reglas claras. ¿Qué es lo que se suele merituar? Como en este caso no hay violencia, está bien, si hay violencia a veces se analiza el grado de violencia, ¿no? O la duración de la violencia. Lo que se suele analizar para merituar justamente la pena que corresponde es, por ejemplo, los antecedentes
¿sí? Del individuo, si es reincidente, si se ha comportado debidamente a lo largo del proceso. Son un sinfín de factores, pero en fin, a fin de cuentas no está preestablecido, ¿sí? Incluso ahora hay nuevas teorías, nuevas doctrinas que dicen que uno a la hora de merituar o de determinar o de imponer la pena, tiene que tener en cuenta también a veces los padecimientos que el individuo tuvo a lo largo del proceso. Por ejemplo, si estuvo preso unos meses, bueno, tiene que entenderlo, más allá de computar esos meses, si luego, pero tiene que entenderlo como algo que tendría que bajar la pena porque padeció ya el proceso, o si son procesos muy largos, o que le generaron algún daño en la salud. Bueno, todas esas cosas pueden ser merituadas, pero no hay reglas claras en eso, ¿no? No hay reglas claras. Es más, termino de hacer un recurso de casación, justamente el último de los acápites, el subsidiario, yo planteaba justamente esto, ¿sí? Cómo el juez llegó a una pena determinada, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo verán eh, el día de... En realidad lo tuvieron que haber visto más que nada en Penal 1. Pero también puede ser que lo vean quizás en Procesal, ¿sí? Cuando vean la cesura de juicio. Continuamos. Yo acá les puse un caso, como para que ustedes lo analicen y me digan qué piensan. Vamos a leer. Juan decide salir a caminar por la plaza. En ese momento es interceptado por Roberto, el ladrón del barrio, quien, aprovechando el descuido de Juan, logra sustraerle el celular sin que nadie lo advierta. Es decir, supongamos, le metió la mano en el bolsillo, se llevó el celular. Bárbaro. A las pocas cuadras, Roberto, es decir, el ladrón, es interceptado por otro ladrón más hábil que él, quien le sustrae el celular. ¿Cuántos delitos ven ustedes? Si es que ven delitos, 1, 2, más, menos. Si es al tenedor serían 2 delitos, porque no habla de propiedad. Bien, bien. ¿Todos piensan más o menos igual? Sí, No, dos delitos. yo creo que no, lo primero que se me ocurrió a mí, por ahí estoy equivocada, es que hay un delito cometido por dos personas diferentes quizá, pero digamos, una persona que es la que tenía la cosa deja de tenerlo y otro lo tiene, digamos. Después como que se lo pasan, pero vea, ¿Y como quién que la comete el sensación... delito? Vos suponete que vos Es sos un, jueza, es un Ana. delito que cometen dos personas. Fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? No lo estoy analizando ahora en voz alta. Claro, claro. Vos lo ves como un único delito, pero que lo cometen Cometido, dos. No, exacto, no porque son dos delitos. Dos hurtos. claro, son Son comportamientos dos hurtos. distintos y hechos distintos, claro, son hechos totalmente independientes. No, Sería un incluso mismo delito. sí, Sería un mismo delito que lo cometen dos personas, suponiendo, por ejemplo, que el primer ladrón, Roberto, actuó en connivencia con un tercero que que distrajo se a la hayan puesto de víctima, que le hizo acuerdo, una claro, pregunta y el otro le metía la mano. Ahí sí, porque es un mismo hecho. En este caso son hechos distintos, ¿sí? distintos. E incluso Eh, pensaba, también se me confundía porque no sabía en el caso de cuando lo interceptan a Roberto, por ahí, si es con violencia, también ahí podría ser, ahí sí serían, digamos, dos delitos claramente diferentes, porque en uno no ejerció violencia y en el otro sí. Si hay violencia ya sería un robo, sí, un sí, robo, obvio. claro. Por eso pensaba. Pero sí, la bien. respuesta es esa, ¿sí? Hay Javier has dos. dado en el clavo y Ana también, sí, son dos delitos. Y fíjense, el primer caso es indiscutible, es decir, tenemos a Juan, propietario del celular, o por lo menos legítimo tenedor, por lo que aparenta, que pierde justamente la tenencia en manos de este Roberto, un ladrón del barrio. Ese caso es indiscutible. El gran interrogante, que por suerte no se ha dado, es bueno, pero ¿qué pasa con Roberto? Si él no tiene el teléfono legítimamente en su poder, él lo robó. La pregunta es, ¿está bien que lo protejamos? Claro, y en realidad no es que lo estamos protegiendo a Roberto, que es el delincuente, el ladrón. Lo que estamos haciendo es castigar al otro ladrón, ¿sí? Es decir, porque Roberto haya hurtado,
no significa que después puede ir cualquiera y hurtarlo, ¿sí? No. Lo que se pretende en sí no es proteger a Roberto, sino castigar al segundo delincuente que actúa, ¿sí? Pero fíjense, a fin de cuentas, ¿qué es lo que se tutela, lo que se salvaguarda, lo que se protege? La tenencia. Y el ejemplo es muy claro. En el primer caso, se protege a quien es propietario y tiene la cosa en su poder, y en segundo caso, se protege a quien no es propietario, porque la había hurtado, pero pese a ello la tiene en su poder. En ambos casos, Juan y Roberto tienen las cosas bajo su poder. Uno de forma legítima, el otro ilegítima. Bueno, si yo sustraigo el teléfono de la esfera de custodia del primero o del segundo, se comete el delito. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Continuemos. Una de las grandes cuestiones que también ha aquejado, ¿sí?, a la doctrina y por supuesto que a la jurisprudencia, tiene que ver con el momento consumativo del delito, es decir, cuándo se perfecciona, cuándo se consuma el delito, ¿sí?, cuándo se termina de concretar el delito. A modo anecdótico, a modo meramente anecdótico, históricamente, derecho romano, se hablaba de 4 momentos consumativos. Se hablaba de la concretatio, de la motio, del ablatio y de la illatio. Esta terminología puede variar dependiendo del libro, ¿sí? En algunos libros incluso utilizan un término para definir la otra, no está muy claro, pero no importa la terminología complicada, sino lo que significa cada supuesto. Algunos entendían que el delito se perfeccionaba cuando el delincuente tocaba la cosa. Es decir, yo tengo este mate en mi poder, y venía alguien y lo tocaba, listo, hurto. Otros dijeron, no, no, señores, eso es una demasía, es un exceso. ¿Cómo se va a perfeccionar el hurto con el mero tocamiento de la cosa? Es mucho. Lo que exigimos es que la cosa sea removida, es decir, que se la sustraigamos a este sujeto. Es decir, el mate ya no está en mi mano, sino que está en manos del delincuente. Otros dijeron, bueno, no, pero eso también es un exceso, porque yo lo sigo viendo, el mate está ahí cerquita. Está bien, no lo tengo en mi mano, pero está ahí enfrente. Se requiere algo más. Entonces, por eso, algunos autores dijeron, bueno, se requiere algo más. ¿Qué es este algo más? Llevar la cosa fuera de la esfera de custodia. Es decir, no basta con tomar el mate, con sacarme no de la mano, sino ya sacarlo fuera de mi esfera de custodia. Por ejemplo, ya sacarlo de mi vista, de un lugar donde ya no lo puedo controlar. ¿Sí? Lo sacó de la casa y yo estoy dentro de la casa. Y después otros decían, no, no, pero tiene que ser un poco más alejado el momento del perfeccionamiento. Es necesario que el mate sea depositado en un lugar seguro, por ejemplo, en la casa del delincuente. Hasta que el delincuente no lo ponga en un lugar seguro, el delito no se perfecciona. Bueno, esto es medio anecdótico, pero lo cierto es que en el derecho penal argentino hubo una gran discusión entre dos autores, que son dos autores de cabecera para todo jurista que quiera dedicarse al derecho penal, ¿sí? Porque son dos autores clásicos para el derecho penal argentino. Soler, ¿sí?, que por si no lo saben, yo creo que les he dicho, no nació en este país, sino que vino a vivir luego, pero es argentino en sí mismo. Sebastián Soler me refiero, que incluso hizo un proyecto de código penal en el año 1960, que nunca tuvo sanción, pero bueno, el proyecto está. Y Núñez, ¿sí?, un cordobés, que son los dos autores, si se quiere, de tradición causalista en nuestro país. Los autores clásicos causalistas, cuyos libros siempre son libros de lectura obligatoria y de consulta ante cualquier problema jurídico, por más que sean libros de antaño, ¿sí? Son obras, tienen muchos libros, pero son obras de cabecera. ¿Cómo se dio esta discusión? Bueno, por un lado estaba el pensamiento de Soler,
¿Qué nos decía Soler? Que para que se consume, para que se perfeccione el delito de hurto, lo que se requería era el apoderamiento de la cosa por parte del delincuente. Es decir, el delincuente no solo tiene que desapoderar al tenedor, sino que tiene que apoderarse de la cosa. Él tiene que adquirir la tenencia. Núñez decía, en realidad no importa si el delincuente adquiere la tenencia. Lo que importa es que de alguna u otra forma lo haya desapoderado a este individuo. Que el tenedor haya perdido la tenencia. Y esa era la gran discusión. ¿Es necesario que el delincuente se apodere de la cosa o basta con que solo se desapodere a quien tenía la cosa? ¿Mm? Si marcamos una línea imaginaria temporal, primero viene el desapoderamiento y luego el apoderamiento. ¿Mm? Claro, lo que por ahí pienso. Por yo, ejemplo, ¿no? te pongo un ejemplo para que se entienda la diferencia. Perdóname, Ana, para que se entienda la diferencia. Si yo agarro este mate lo tengo yo en mi poder, es mío, todo lo que quieras, ¿no? Estoy en un lago y viene un delincuente y lo agarra y me lo tira al lago, yo perdí la tenencia de la cosa. Él no la adquirió. El mate quedó en el medio del fondo del lago. Ahí me desapoderaron del mate. Perdí la tenencia, pero no la adquirió nadie. El mate está en el lago. Obviamente que eso afectó mi patrimonio. Seguro, yo perdí el mate, no lo tengo, está en el medio del lago. Pero no lo tiene el delincuente. En cambio, el apoderamiento que requiere que el delincuente se haga del mate, que pase a tener la tenencia, que agarre y que se lo lleve, no que lo tire al lago. Son cosas distintas. Pequeña pregunta. ¿Cuál creen que es la implicancia práctica? Que ahí ya está contestada la pregunta, pero bueno, no importa. ¿Por qué creen que es importante determinar el momento consumativo? ¿Sí? ¿Por qué es importante determinar si el delito se perfecciona con el mero desapoderamiento o con el apoderamiento? ¿Por qué es importante? ¿Para qué nos sirve esto? A nivel práctico. Por el monto de la pena que le va a corresponder, porque si es tentativa, va a ser menos que si el delito se consuma. Claro, si yo, por ejemplo, adhiero, es decir, escojo la postura del apoderamiento, todo lo que pase con anterioridad al apoderamiento va a ser tentativa. Si yo me apodero del mate acá, todo lo que está antes del apoderamiento es tentativa. La pena es distinta. Si yo, en cambio, asumo la postura del desapoderamiento, me muevo para atrás. Entonces, desde que yo lo desapoderé, ya está el delito perfeccionado. Todo lo que pase para adelante no importa, ya está consumado el delito, ya se perfeccionó. No importa si el delincuente que tenía el mate en su poder o que intentó tener el mate en su poder fue interceptado en la esquina, no importa lo que haga. Con tal de que me haya desapoderado, se perfeccionó. Y la otra implicancia práctica tiene que ver con la prescripción, porque desde el momento en que el delito se perfecciona, comienza a correr el plazo de prescripción. Y para la prescripción, a veces un día importa. Yo he visto causas que no han prescripto por un día y otras que han prescripto por un día. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Eso es importante. La pregunta es, ¿ustedes cuándo creen, yo ahí les pongo el artículo, cuándo creen que se perfecciona el delito? ¿Con el apoderamiento o con el desapoderamiento? Supongamos que son jueces y tienen que tomar partido. Y el artículo dice el que se apoderase legítimamente. Claro, apoderamiento. Exacto, exacto. Claro. Sí. Esta es una de las famosas discusiones que
a mi modo de ver no tuvo nunca Ahora, mucho si lo sentido. si lo que protege el artículo es la tenencia de la cosa, la persona ya la perdió también. Claro, ese O- es un poco el es como fundamento. contradictorio. Claro, ese es un poco el fundamento que daba Núñez en su momento. Es decir, si lo que se protege es la tenencia, y ya con el desapoderamiento, yo ya había afectada mi tenencia, ya la perdí. ¿Por qué tengo que esperar que el otro se apodere de la cosa? ¿Sí? ¿Por qué tengo que esperar tanto? ¿Cuál es el problema? Que el artículo es clarísimo, más claro imposible. El artículo que dice, el que se apoderare, no dice el que desapoderare a otro. Castiga al que se apoderare, no al que desapoderare. Entonces, el artículo, guste o no, toma partida por un postulado. Es claro. Por eso es que en esta discusión, a Núñez, por más que siempre ha sido un autor muy, muy respetado, la verdad que no lo han seguido muchos. ¿Sí? Basta con leer el artículo para advertir que no está tan acertado lo que piensa. Pero bueno, eh, cuando se habla de apoderamiento, y esta es una importante aclaración también, porque ¿qué pasa? Uno habla de apoderamiento, ¿no? Y en principio, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero me adelanto. Cuando habla de apoderamiento, todos entendemos, bueno, me apodero de la cosa, quiero la tenencia. Pero la discusión, como ven, todo se discute, ¿no? Y esto es algo propio del derecho, porque no estamos en matemáticas, no es una ciencia exacta, al contrario. La discusión es, bueno, entonces, ¿cuándo, en qué momento específico se da el apoderamiento? Al día de hoy, la doctrina reinante, y esto prácticamente no se discute, entiende que el individuo se apodera de la cosa cuando adquiere la disponibilidad. ¿Qué es esto de disponibilidad? Que el individuo pasa a tener ya plenitud sobre la cosa en el sentido de puede hacer con la cosa lo que quiera sin que se frustre su plan. ¿Qué significa? Si en este momento yo tengo el mate en mi mano y viene un individuo y me lo saca de mi mano, ¿sí? Si quieren espero así copian, ahí va. Si viene un individuo, yo tengo el mate en mi mano, lo tengo en mi poder, ¿sí? Viene alguien, me lo saca, uno podría decir, bueno, me desapoderaron del mate. Sí, en cierto punto es verdad, no lo tengo más en mi mano. Pero analizándolo desde el punto de vista del victimario, él tampoco adquirió plenamente la tenencia del mate. ¿Por qué? Porque sigue estando cerca mío. Lo que se requiere es que este sujeto, que tiene ahora el mate en su mano, tenga plena disponibilidad. Es decir, que pueda hacer con el mate lo que quiera sin que yo frustre su plan. Es decir, si quiere venderlo, que lo venda, si quiere regalarlo, lo regala, si lo quiere esconder en un cesto de basura, puede hacerlo. Si el individuo que tomó el mate lo esconde ahora mismo en el cajón que yo tengo allá atrás en el escritorio, yo veo lo que está haciendo. Si lo deja en ese cajón y se va, yo frustré el plan del individuo. El individuo en realidad no tuvo disponibilidad. Porque cuando el individuo se va, yo me levanto y agarro el mate. Es como que sigue estando dentro de mi esfera de custodia, no terminó de salir. Por ejemplo, suele darse como caso muy habitual para ver, porque ¿qué pasa? A veces en los hurtos o en los robos, el individuo sustrae la cosa y se va corriendo. Y a veces lo empiezan a correr. A veces el propietario, la víctima, y a veces policías. Entonces, ¿qué se utiliza a veces como, como momento, si se quiere, a tener en cuenta? Si se perdió de vista el delincuente, por ejemplo, si dobló en una esquina y yo dejé de verlo, se dice que en ese trámite el individuo tuvo disponibilidad. En cambio, si yo lo sigo todavía viendo, se dice que todavía no tiene plena disponibilidad. ¿Sí? Son discusiones que se dan, pero en resumen,
cuando se habla de apoderarse de una cosa, se habla de adquirir plena disponibilidad con la cosa. Que pueda hacer lo que quiera con la cosa sin que se prance frustre. Luego hay que analizar el caso concreto, ¿sí? Un montón de particularidades. ¿Sí? Es muy difícil también establecer reglas que sean utilizables para todos los casos, es difícil. Sí, Ana. No, perdón, porque estoy en la oficina y me perdí un pedazo. Ah, bien. ¿Qué te perdiste? A ver. No, lo que me quedé pensando es, por ejemplo, roban una billetera y la tiran, no llegan a quedarse con la billetera, ni cuando están adentro la tiran en un basurero, y siguen. Claro. Es tentativa, digamos, eso sería tentativa. Generalmente se suele tomar como tentativa, pero dependiendo cuándo la hayan tirado. Es decir, una cosa es que la hayan tirado mientras corrían, los estaban persiguiendo y la tiraron, ahí sí habría tentativa, porque el individuo nunca terminó de apoderarse de la cosa, porque lo estaban corriendo. Y otra cosa distinta es que el individuo haya escapado exitosamente, entre comillas, y luego descartado la billetera porque no le sirvió, porque no había plata, por lo que no le gustó lo que había, porque pensaba que se iba a encontrar con lo que sea. Pero ahí él la descartó medio voluntariamente, ¿sí? Ahí ya sí habría delito consumado. Igual van a ver que la doctrina y la jurisprudencia no es tan concordante, ¿sí? En esto. Es más, estos temas los van a encontrar un poco en los dos fallos que les guarda que hay, Ana, guarda que tenés el teléfono no, ahí está, el audio prendido. Ah, no, Karina, ahí está, vamos a silenciarla. Decía, ahora van a ver en los fallos, ahí está, ahí te desilencié, Karina, a ver, espera, que no sé qué toqué, porque tenía justo, ahí está, activado, pero no importa. Nada, no hay problema. Decía, ahora en los fallos que yo les di, creo que se da esta discusión con relación a el momento consumativo. No es lo trascendente del fallo, ¿sí? Pero se da esta discusión, ¿sí? O se hace referencia un poco a eso. Así que van a ver un poquito de ello. Vamos a continuar, que ya me digo que se me hace la hora a mí. Esto vamos a saltearlo momentáneamente, no hay problema, vamos a avanzar un poco. Se habla de cosas, ¿no? Si nosotros leemos el tipo penal, decimos, el que se apoderare ilegítimamente tiene que ver con sin derecho, ¿sí? Por ejemplo, si este mate, estamos tomando mate, todos en conjunto, y yo les digo, Juan, llévate el mate, no hay problema, te lo presto, por más que Juan se apodere de mi mate y se lo lleve a su casa, no lo hace ilegítimamente. ¿Por qué? Porque yo le cedí la tenencia, lo autoricé, llévate el mate, ¿sí? Se lo presté. Bueno, ilegítimamente tiene que ver con eso, ¿sí? Con la inexistencia de un derecho que lo avale, el apoderamiento. Bueno, de una cosa y dice cosa mueble, total o parcialmente ajena. Bueno, es gravitante, efectos de comprender debidamente el delito, clarificar esto de cosa, mueble y total o parcialmente ajena. ¿Qué significa esto? Que algo ya han visto seguramente en Derecho Civil 1 y si no van a terminar de verlo en real. Nosotros tenemos la definición de cosa en el Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial? Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas, ¿sí? Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Entonces, las cosas en sí mismas tienen que ver con estos bienes materiales, ¿sí? Por ejemplo, un mate, un libro, un auto, una tostadora, un rallador, ¿sí? Un termo. Pero ¿qué pasa? El Código Civil dice susceptibles de valor económico. Susceptibles de valor económico. Y además, sobre la parte final del artículo dice que se entiende también por cosa la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Es decir, la cosa puede ser líquida, gaseosa o sólida, ¿sí?
Pero la cuestión es esta. Susceptibles de valor económico. Y esto que parece una pavada, en realidad no es una pavada. ¿Y por qué no es una pavada? Vamos a leer este caso que yo les puse acá. Caso. Ahí se lo subrayé. Juan invita a su amigo Pedro a su casa. Ya verán que tan amigo entonces no era, por lo que va a pasar. Pero bueno, en un momento determinado, advierte que Pedro ya no está. Al revisar en las cámaras de seguridad, constata que Pedro se llevó una carta que el padre de Juan le había entregado antes de morir. Es decir, invito a un amigo a mi casa, cuando me distraigo porque voy al baño, voy a preparar algo para comer, Pedro no está. Cuando veo en las cámaras de seguridad, lo veo que abre un cajón, agarra una carta y se la lleva. ¿Qué pasó? Esta carta la había escrito mi papá antes de morir. Era una carta diciendo que me quería mucho, que yo era un buen hijo, que me iba a amar por siempre y que siempre me iba a proteger. Esta carta, la pregunta es, o si se quiere, la sustracción de esta carta, ¿implica o evidencia un hurto? ¿Hay o no hay delito? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque si nosotros analizamos el Código Civil, ¿qué nos dice el Código Civil? Que las cosas tienen un valor económico. Y seamos honestos, esta carta no tiene un valor económico, tiene un valor sentimental. Esta carta no vale nada. Es decir, nadie me compraría esta carta, salvo que mi padre fuera, no sé, Vargas Llosa o Eso iba a Picasso, ¿no? Y ahí decir, sí, bueno, claro. bueno, ahí puede ser, pero no, no es el caso. Esta carta solamente me importaba a mí, cualquier otro la tira a la basura o la usa para hacer un asado. No tiene contenido económico, nadie me la va a comprar, no la puedo vender. ¿Qué hacemos? ¿Cometió el delito de hurto mi amigo o no lo cometió? No hay delito. No hay delito, carta, dice. No, porque ¿Por qué? la carta tiene valor sentimental, pero no es susceptible de valor económico. Bien. Y complemento un poco lo que decís. Y si nos guiamos también, porque sirve para interpretar los tipos penales, por el título, sexto, delitos contra el patrimonio. Y están dentro del patrimonio todos aquellos bienes que tienen un contenido económico, ¿no? Mi patrimonio no se afectó, me dirán algunos. ¿Qué piensan todos? ¿Tiene razón Carla? ¿No tiene razón Carla? Sí, comparto lo que dice Carla. Sí, también Sí, cierto, comparto. Bien. sí, comparto. Bien. Qué malas Lo que personas pasa es que hay son una ustedes. duda. Perdón. A ver. Yo tenía una duda porque volví a leer el artículo 162 y bueno, se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Si vamos al Código Civil, sí, cosa pues tiene que tener un valor económico, sí. Pero como este es en el penal, no sé si aclara también lo de cosa. Por eso quedé en duda. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el kit de la cuestión? O la gran pregunta. Nosotros, penalistas, ¿tenemos que respetar las definiciones que están en el Código Civil o no? Es decir, ¿tenemos que respetar lo que dice el Código Civil o podemos tener nuestra propia terminología con nuestras propias definiciones y conceptualizaciones? Esa es la discusión. Y como les digo siempre, en derecho no hay necesariamente soluciones correctas o incorrectas. Hay diversos puntos de vista, o diversos criterios interpretativos o de pensamiento. Algunos dirán, como dijo Carla, nosotros tenemos que regirnos por lo que dice el Código Civil. ¿Cómo nos vamos a apartar del Código Civil? Si el legislador civil, que es el mismo que el penal, a fin de cuentas, todos son legisladores, dijo qué cosa es esto,
¿Por qué? Yo, penalista, voy a decir qué cosa no es eso y qué es esto otro. Y otros dirán, no, pero es injusto. Me hurtaron la carta de mi padre. ¿Cómo puede ser que el derecho penal no salvaguarde mis derechos? Bueno, también ahí el problema está en que lo justo o lo injusto depende de lo que piense cada uno, porque capaz lo justo para uno es injusto para el otro, ¿no? Esta es la vieja discusión entre naturalismo y positivismo, ¿no? ¿Qué es lo justo? Bueno, cada uno puede pensar lo que quiere. La cuestión es Igual, que, dependiendo un quizá puede ir poco por el lado, perdón, ¿Cómo? Sí. quizá puede ir por el lado de los daños que le causa haberle quitado esa carta, pero no penalmente, Claro, digamos. no, claro, ahí va. Pequeña aclaración y fue excelente lo que has dicho, Ana, porque no nos confundamos. Que el comportamiento no sea delito, que hace poco tuvo un montón de críticas por un comentario que hice en el diario con relación a una resolución de un juez que quise explicar esto y, no sé, me mataron, pero que no sea delito no significa que esté permitido o que este individuo que se llevó la causa no tenga consecuencias. Que no sea delito significa que el derecho penal no se mete, pero eso no significa que el derecho civil no se meta. Es decir, yo, propietario de la carta, o poseedor de la carta, puedo iniciarle un juicio civil a este individuo, sea por el daño moral generado, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho penal no se mete. Esto es como el típico caso de pasar un semáforo en rojo. ¿No está bien pasar semáforos en rojo? No, no está bien. ¿Es antirreglamentario o ilegal? Sí, es antirreglamentario o ilegal. ¿Es delito? No, mientras no pisemos a nadie, no es delito. Pero que no... Se congela Santiago. no se... Ahí se me tildó, a ver. Profe, se Ahí tildó. estoy. Ahí estoy. Decía, pasar un semáforo en rojo. No está permitido, es ilícito. Bárbaro, es ilícito. Pero no significa que esté permitido. Significa que el derecho penal no se mete, punto. Se tiene que meter otro derecho. Sea la cuestión administrativa, me pondrán una multa, una contravención, lo que sea, pero el derecho penal no se mete. El derecho penal está para casos sumamente graves. Yo justamente había explicado, creo que se los comenté a ustedes, que ya lo vamos a ver en una usurpación, un caso muy, muy, muy resonante que he tenido acá en el lugar en La Plata, un fallo de un juez en el ámbito federal, en esta mega toma de Los Hornos, ahí de Barrio Aeropuerto, que el juez dice, no hay delito, porque para que haya usurpación tiene que haber violencia, amenaza. La gente entró pacíficamente, en principio, yo no lo sé, no vi el expediente. Entonces, si entró pacíficamente, no hay delito. Está bien, el propietario de ese predio tiene un juicio civil para reclamar los derechos posesorios, una acción reivindicatoria, llámala como quieras, pero el derecho penal no se mete. La sociedad tiene una gran confusión con relación a eso, lamentablemente, ¿no? Porque uno piensa, bueno, no es delito, entonces está permitido. No, no. Bueno, sí, la mayoría de la doctrina... No sé si, discúlpame, Sí, Santi, sí. no sé si es que la sociedad tiene una gran confusión o que hoy está todo tan politizado que los medios toman partido y Sí. forman la parte que quieren y no dan la explicación por ahí pertinente de las situaciones. Sí, hay un poco de todo, coincido Entonces la gente plenamente. toma el primer titular, lo que dice la noticia, por ahí, y no... Bueno, uno si Sí, tampoco sí. lo conoce, también por ahí presta una opinión, así como recién acá que hacemos un juego de qué opinamos de los fallos, y si tiramos por tirar, también participamos diciendo por ahí cosas muy equivocadas. No, tal cual. Hay un poquito de todo, sobre todo en esas causas que son medias politiconas, ¿no? Como esta. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos a decir una cosita más, este casito, y ya con esto sí los dejo porque es el puntapié inicial para que ustedes hagan el trabajo práctico que les dejé en la página, y ya les explico.
Caso, hurto de bananas. ¿Sí? Es más, no hablemos en plural. Hablamos de hurto de banana, de una banana. ¿Qué pasa? Si ustedes van a una verdulería y se quieren llevar 1 o 2 bananas sin pagar, entran a la banana y le dicen al verdulero, me llevo esta banana, y se van. El verdulero le dice, no, señor, espere, páguela. ¿Por qué páguela? Porque la banana tiene un valor económico, ¿sí? No sé cuánto está ahora una banana, yo ya perdí noción de los precios, pero cambian todos los días, pero hay que pagarla. Por más que sea una, salvo que vayamos a la verdulería de confianza de la esquina, pero en principio hay que pagarla. Si sea una banana, una pera, lo que sea. Ahora bien, ¿qué sale? ¿100 pesos, 200 pesos, 50 pesos? No lo sé, pero más o menos ronda esos valores. Es decir, no hablamos de una millonada, no hablamos de miles de pesos, ni de cientos de pesos. Hablamos de pocos pesos. ¿Tiene valor económico la banana en sí misma? Sí, pero un valor económico muy bajito. Algunas legislaciones, como por ejemplo la española, tienen, ¿sí?, un condicionante para la comisión del delito de hurto. ¿Cuál es este condicionante? Que el valor de la cosa hurtada supere los, no me acuerdo el número, ¿no?, pero supongamos 50 euros, por ejemplo, 50, 100, 1000, no lo sé, no me lo acuerdo honestamente. Pero tienen este condicionante, tiene que superar este monto. Si no lo supera, no hay hurto. El derecho penal no se mete, usted reclame en el ámbito civil, haga lo que quiera, pero el derecho penal lo mira desde afuera. Bien. Nuestro derecho penal, o mejor dicho, nuestro texto, 162 del Código Penal, no dice el que se apoderar ilegítimamente de una cosa que supere los 100, 200, 300 pesos. No hace mención a qué tanto tiene que valer esta cosa. ¿Cuál es el problema? Que se dan muchos casos donde el hurto se corresponde con cosas de muy bajito valor, ¿sí? El individuo que entra a un local comercial y se roba un shampoo, un desodorante, una cadenita, no de oro ni de plata, por supuesto, sino esa billutería medio de fantasías, ¿sí? Un pedacito de torta. Se está desapoderando al propietario y a su vez se está apoderando de la cosa. Es más, esa banana después seguro que se la comió el individuo. Yo aquí les hago una separación de casos. El primero es el caso del hurto famélico, ¿sí? Que cuando se habla de lo famélico no es el hurto, sino el individuo que comete el delito, ¿sí? Es decir, el caso del individuo que roba para comer y subsistir. Si el individuo que en una noche con temperaturas bajo cero, que tiene que dormir en la calle, bueno, se roba un pedacito de pan para poder pasar la noche. En ese caso, lo que podría eventualmente haber, ¿sí?, es una causal de justificación, o, si se quiere, ¿sí?, que elimina la culpabilidad. Yo no le puedo exigir a este individuo que se muera, sino que puedo validar este comportamiento, considerar que no tuvo la posibilidad de comportarse de forma distinta. Está bien, hay que acreditar todas estas circunstancias, ¿no? Pero otro es el caso del individuo que hurta o que toma la cosa por el solo hecho de querer tomar la cosa y llevársela sin pagar. Es decir, un desodorante, un perfume, una cadenita, una pashmina, ¿sí? Un desodorante vale 200 pesos. Bueno, el derecho penal uno dice, bueno, es la última ratio, la última herramienta que tiene el Estado para intervenir y castigar a las personas. Si es la última ratio, ¿tiene que intervenir ante el hurto de cosas de tan bajo valor? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Primero les digo y luego les explico lo del trabajo práctico que les adelanto. Son 2 fallos que vamos a ver que tratan esta cuestión. ¿Ustedes qué piensan? Y les aclaro, como les digo siempre, cuando les digo qué piensan, ay, lo cerré el coso del PowerPoint, pero no importa, cuando les digo qué piensan, ustedes tienen que entender que tanto los jueces, los doctrinarios, los juristas en general, al resolver un caso,
tienen lo mismo que yo les mostré y que les exhibí. Es decir, el texto legal. Es decir, ese tipo penal que dice que se va a castigar al que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Punto. Todos están en igualdad de situaciones. No se necesita ser un experto jurista para interpretar el tipo penal o para resolver casos. Por eso es que yo ahora los pongo en aprietos y les pregunto, ¿qué piensan ustedes? Un individuo entra a un local comercial y se roba un desodorante y se va. ¿Comete A ver, hurto o no comete hurto? parte Sí, de sí, la comete. pregunta que yo te hice hoy al comienzo venía por ese lado, si la cosa era importante, era relevante el valor de la cosa o la importancia de la cosa a la hora de merituar o no el delito. Es un, Bien. es un Bueno, hurto, pero ya Sí, yo pienso igual. es un A ver, delito vamos de de parte, vamos por parte. A ver, Karina había hablado. No, que yo decía, para mí el hurto de la banana de la banana es un hurto y sí corresponde, porque justamente el artículo no especifica, como usted decía, ni el valor de la cosa y aclara que es el apoderamiento ilegal de una cosa totalmente ajena, ¿sí? Total Bien, o les hago parcialmente una ajena. pequeña Entonces, aclaración. Les hago una aclaración. Sin perjuicio de que existen criterios de oportunidad, que eso ya los vamos a ver más adelante, pero hablar de la comisión de un delito implica hablar de la obligación que tiene un fiscal de investigar una causa, de impulsar la causa, y de la obligación que se tiene de ir a un juicio y de castigar a una persona. Eso conlleva gastar hojas, gastar tiempo, gastar esfuerzos, gastar personal, etcétera, 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 que además está decir termina saliendo mucho más caro que la banana o que el desodorante. ¿Sí? Es sí. decir, ese fiscal que está destinado a investigar el hurto de una banana, también está investigado a investigar violaciones, homicidios, secuestros, privaciones de la libertad. No los quiero influenciar, pero se los digo como para que también lo meritúen. Vos, No, Karina, está bien sí. lo que decís. Eh, El texto no, es sí, claro, yo si el texto no consideré pone condicionantes, también. ¿yo por qué los voy a poner? Está bien, No, bien. justamente consideré, a ver, siempre he escuchado varias veces, por ejemplo, la persona que, por ahí nada que ver, pero la persona que, por ejemplo, es inquilino y cuando sale deja de la propiedad, ¿sí? Queda debiendo, no sé, 20.000 pesos de gas y los de la inmobiliaria se dieron cuenta eh, posterior a que ya le entregaron los papeles y demás. Claro, el mismo hecho de hacer todo la demanda le sale más caro que hacerse cargo a la inmobiliaria tal vez. Claro. Pero Sin bueno, perjuicio de justamente lo que dijiste, está mirá, el artículo de hurto, por ejemplo, digo yo, ya por sí, eso sí. establece una pena ya por ahí de 1 mes a 2 años, entonces también creo, no sé, es mi opinión, de que por ahí también se llevaría en cuenta eh, lo que se roba. Sí está bien, lo que se hurtó, perdón, sí está bien que por ahí es de menor valor, pero entonces vamos a dejar de pasar muchas cosas y va a ser siempre lo mismo. Por el verdulero, todo el barrio le va a pasar a buscar una banana. Claro, bueno, igual ojo, volvemos a lo mismo. Que no sea penal no significa que esté permitido. No, por eso. Pero Pero está bien lo que no deja decís de ser vos, hurto porque para si mí. vos no haces nada, porque en el fondo el derecho, y más el derecho penal, ¿a qué tiende? Tiende a motivar el comportamiento de las personas en sociedad. Es decir, es un motivador. Un motivador en este caso sería como un eh, determinador de cómo se tienen que comportar las personas. Cuando yo pongo una multa para el que pasa un semáforo en rojo, tácitamente que estoy diciendo, no quiero que pasen semáforos en rojo, no pasen semáforos en rojo. Soy un motivador, en este caso la multa, para que no pasen semáforos en rojo. Como decís vos, si se roba una banana, se hurta una banana y nadie hace nada, bueno, el día de mañana, porque tampoco le van a iniciar una demanda civil al que se roba una banana, estás más en abogado que en otras cosas. El día de mañana pasamos todos por la verdulerito, estamos robando la banana. Claro. Bien. Bueno, esa sería una posible solución.
Hay otra posible solución, hay varias, hay muchísimas, pero no les voy a dar yo las soluciones. Las soluciones, y por eso es lindo este caso, porque esto es así, yo les dejo ahí en el campus 2 fallos, de 2 jurisdicciones diferentes. En uno se roban un desodorante y en el otro un shampoo. ¿Sí? Son bienes de menor cuantía, de menor valor. ¿Sí? Después la discusión es, por ejemplo, para todos aquellos, ojo, como Karina dice, no, como Karina no, como a nadie respondió en esta hipótesis, pero que dicen, no, si tiene un valor muy bajo, no es delito. Bueno, ¿y qué tanto valor tiene que tener el objeto? Porque ahí viene la discusión, 100 pesos, 200, 110, 120, ¿por qué 120 y no 121? Ahí viene la otra discusión. Pero bueno, Sí, pero, yo en estos fallos profe, que les dejo, Santi, ¿te puedo hacer una sí, consulta? Eduardo y Alfredo, sí. pero el código no estipula ahí el valor monetario. No Claro. entiendo ahí. Claro, Por eso, no lo estipula. Ya van a leer en los claro. fallos qué dicen los jueces al respecto. Ahora los van a leer los dos. Alfredo, Nada, decía que no deja de ser un delito de bagatela, que es un delito menor, pero no deja de ser delito, y que, como hablabas bien hoy, los recursos de la justicia no son tantos como para poder perseguir ese tipo de delitos y poder ir a cosas más gruesas y perseguir cosas más fuertes, bueno, más complicadas. tal cual, esa es una hipótesis. Ya van a leer los dos criterios de pensamiento. Las soluciones son penales y o procesales. Y el código procesal ya lo van a ver, criterios especiales de archivo, artículo 56 bis, si mal no recuerdo, el código procesal habla de casos de bagatela, justamente, que es a lo cual estás haciendo alusión vos ahora. ¿Mm? Pero también está la explicación o la salida penal. Esto, por ejemplo, es algo que tiene que ver con, no sé si estudiaron de Zaffaroni cuando habla del tipo conglobante, con la falta de lesividad. Pero bueno, ya lo verán en los fallos, no me acuerdo de los fallos qué posición doctrinal adquieren, pero bueno. La cuestión es esta, les dejo dos fallos. Van a advertir que en ambos se habla de bienes jurídicos de muy escaso valor, de desodorante y shampoo. No me acuerdo si era delito consumado o en tentativa, pero sé que en algunos también se hace un poco de mención. Hay uno que es bastante largo, pero léanlo. No se limiten a leer lo que yo subrayé. Eso lo había subrayado porque el año pasado los exhibí, los fallos, y lo íbamos analizando en clase directamente, entonces subrayé pedazos para ir yendo a lo más relevante, pero todo es relevante. Léanlos ambos, fíjense cómo encaran de forma totalmente distinta las soluciones, lo que pone en evidencia que derecho no es matemática, sino que un poco va a depender de la suerte que tengamos. Como digo siempre, a veces es un poco tirar una moneda al aire. Si me cae un juez, voy a salir bien, si me cae otro juez, voy a salir mal. Es la verdad. Léanlos y tienen que contestar simplemente dos preguntas. Pregunta 1. Descripción del hecho o la materialidad fáctica, ¿de qué se trata el caso? Ese es fácil, ¿sí? Un individuo entró a un local y se llevó un desodorante, punto. La segunda pregunta, ahí es donde tienen que prestar atención, que tiene que ver con qué posición toma el juez y cuáles son los argumentos en favor de esta posición. ¿En qué se basa para llegar a esa posición? Hay un juez que va a decir que esto es delito y otro que va a decir lo contrario. Analícenlos, estudienlos, háganlos, son 7:20. Cualquier consulta o duda me escriben o en el foro ese general que tenemos en el campus o en el chat del campus, es lo mismo, me mandan un mail, como quieran ustedes. ¿Sí? Si quieren plazo de 2 semanas para hacerlo, ¿les parece? Está de sobra. Yo creo que si aprovechan estas 3 horas que tenemos ahora, se lo sacan de encima. Mi recomendación, pero bueno, como quieran ustedes. ¿Sí? Y es más, es una nota que sirve para sumar, no para restar. Así que los que están medio flojelis en el parcial, aprovechenlo, que capaz si les va bien, suman aunque sea un puntito, ¿sí? Para el día de mañana si están en duda. Si aprueban o desaprueban, bueno, capaz con el parcial terminan por irse al lado de la aprobación. Bueno, se lo mandamos por mail, porque veo que en el campus no está la opción de subir las respuestas. Sí, me lo mandan por mail. Esa es sí, perfecto. Sí, pues si no ya es un lío, tengo que configurarlo todo. Mi mail lo tienen todos, ¿no? Sí, creo que sí. Es mi nombre y apellido @hotmail, santiagoirizarri@hotmail.com. Me lo mandan por mail.
y ya está, se liberan. ¿Sí, chicos? Listo, Bueno. perfecto. Bueno, los libero y cualquier duda, consulta, me escriben, no hay ningún tipo de problema. Nos vemos el lunes que viene y ahí sí le vamos a dar a fondo, ¿sí? Ahí sí vamos a sacarnos de encima hurto, agravados y robo, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, bien. Gracias. Bárbaro. Gracias. Hasta la No, semana de que qué. viene. saludos Muchas gracias. a todos. Adiós. Chau, chau, un gusto verlos. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao.